entremos en la faceta de la profesionalización del deporte, del fútbol femenino. ¿Creerías tú que también hace parte de este paquete de reformas que necesitamos? Bueno, ahora entiendo un poco más el perfil de Andrés, que me tenía un poco interesada también en su perfil, sobre todo con el fútbol amateur. Creo que tiene mucho que ver con el fútbol femenino, es decir, las condiciones laborales, económicas, pero también las sociales que enfrentan los y las futbolistas en el fútbol amateur son muy parecidas a lo que habíamos visto el fútbol profesional de Colombia. Y creo que el caso, por ejemplo, Argentina es mucho más parecido al de Colombia de lo que nosotros imaginábamos. Es decir, se supone que en Argentina tomaron el ejemplo de la liga profesional en Colombia para dar paso a unos contratos que efectivamente se llevaron a cabo. Se festejó que hubo firma de contratos y que incluso algunos clubes muy importantes del país dieron pasos importantes con los patrocinios y con algunos de los escenarios con los que las chicas no estaban teniendo acceso. Pero la realidad es que ni siquiera habían pasado 6 meses para darnos cuenta de que los pagos no se estaban efectuando, de que, repito, esto lo puede entender mejor un abogado que yo, pero el contrato supuso una igualdad que permaneció más en la superficie que en la realidad. Y esto digamos, de alguna forma se hizo viral, se hizo entender desde Argentina hacia Colombia. Y creo que ahora, cuando tuvimos el caso también escandaloso sobre algunos equipos que simplemente cancelaron bueno, no sé si la palabra es cancelar, pero sí suspendieron el contrato a sus jugadoras y sin embargo le pagaban la mitad a los hombres, y ahí hubo una discusión ética más que legal, porque lo que llegué a entender del derecho colombiano es que no se cometieron delitos, pero ¿dónde quedó la ética allí? Porque llegó un momento en el que uno se preguntaba si se supone el fútbol, o más bien los clubes, están intentando poner en la misma situación, en la misma balanza a mujeres y hombres, más allá de que el sueldo de uno sea mayor que el otro. ¿Por qué se suspenden unos contratos y por qué otros no? Entonces, creo que la discusión va más hacia lo ético, y creo que el derecho también tiene que pensar hacia lo ético de la situación. Por eso es muy importante pensar en el enfoque de género, que es algo que yo creo en Colombia todavía nos rehusamos mucho a aplicar. Esto creo que en general, creo que los politólogos, los abogados, los científicos sociales hemos entendido que el enfoque de género es transversal, no es solamente para las mujeres, también es importante para los hombres. Pero en el caso del deporte profesional, de alguna forma hemos entendido que ese enfoque de género no se ha aplicado de la misma forma. Y es ahí donde entendemos que existe la desigualdad, porque no aplicamos ese enfoque. Porque queremos ser profesionales, pero no entendemos que hay unos roles de género que hay que cubrir y algunos que hay que transformarlos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres futbolistas, tiene que haber una transformación de ese imaginario amateur que tenemos del fútbol hacia la profesionalización. Y creo que las jugadoras, y en general creo que las que están alrededor de los equipos, son las que mejor lo explican. Por ejemplo, las fisioterapeutas, las psicólogas, las técnicas, las entrenadoras, etcétera, etcétera. Que lo primero que explican es: no podemos lograr esa igualdad que anhelamos y que lo decimos a veces como en forma de utopía. En algún momento lograremos la igualdad, pero no podemos lograrlo si no existe también una cuota de igualdad para ciertos cargos. Si se siguen contratando de la misma forma que antes, no va a cambiar nada. Entonces, creo que el factor clave es la ética y aplicar el enfoque de género en los clubes, y creo que en general en todas las entidades del deporte colombiano.